Vamos a ver una serie de vídeos sobre algunos principios bíblicos de la mayordomía financiera, a modo de resumen del curso Tu Dinero Cuenta que 3E está impartiendo en España. En dicho curso se imparten temas como el rol de las finanzas, Mamón como fuerza espiritual que tiene una tremenda influencia en la economía, cómo vivir en salud financiera, vivir en contentamiento, planificación financiera, cómo evitar las deudas, el ahorro, la inversión y la generosidad. Y empezaremos para ver algunos aspectos del rol de Dios y el nuestro en las finanzas. Para ser un buen administrador de las finanzas no es solo preciso el hacer, es decir, manejar correctamente los principios y herramientas financieras, sino que lo más importante es el ser, es decir, aquellas cualidades personales que debemos tener o debemos adquirir para que dicho cometido produzca buenos resultados. Jesús, en las parábolas sobre los siervos que debían gestionar un capital o unos activos, reconoce dos cosas de ellos, sobre todo los que multiplicaron el capital: ser un buen siervo y ser fiel. Es decir, ser bueno en la gestión del dinero y ser fiel con Dios. Quizás la cualidad más importante que debemos tener cuando gestionamos el capital de otra persona es la fidelidad. Y fidelidad también significa reconocer cuál es el rol de Dios en nuestras finanzas y cuál es el nuestro. Tenemos el ejemplo bíblico de José. Él sabe exactamente cuál es el rol de Dios cuando está delante del faraón e interpreta los sueños y cuál es su rol gestionando la economía de la casa del faraón y su posterior responsabilidad de gestión al frente del país. La Biblia nos muestra claramente la función de Dios en cuanto a las posesiones. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo, en tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Como vemos, Dios no es solo creador de todo, incluido el ser humano, sino que además sigue siendo propietario de todo. No ha transferido la propiedad a ningún ser humano. Incluso la Biblia hace mención específica a la propiedad de la tierra cuando lo identifica Dios como el dueño de toda la tierra. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Incluso el dinero es propiedad de Dios. Mía es la plata y mío es el oro, dice Dios de los ejércitos. Otro rol de Dios es el de proveer. Yahvé Jireh significa el Señor proveerá. Y si bien por muchos años en nuestra cultura se enseñó que quien proveía en casa es el varón, la palabra nos enseña de quien provee es Dios. Y lo puede hacer a través del hombre, a través de la mujer, a través de los dos o a través de ninguno de los dos. ¿Cuántas familias viven de las pensiones de los abuelos? Dios es tanto predecible como impredecible en este sentido. Es completamente predecible en cuanto a su fidelidad en cumplir nuestras necesidades. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que no podemos predecir es en la forma en que va a suplir el Señor nuestras necesidades. Bien, llegamos a un punto que nos preguntamos, entonces, ¿cuál es nuestro rol en las finanzas? Básicamente es ser un administrador fiel, una vez que hemos reconocido que Dios es dueño de todo. Si crees que tú eres el dueño de todas las pertenencias, entonces lo que ocurra para bien hará que te alegres y lo que ocurra para mal hará que te enfades o sufras. Es decir, tus emociones están conectadas a tus propiedades y a lo que acontezca en ellas. El Señor premia nuestra fidelidad independientemente de la cantidad sobre la cual se nos pide responsabilidad. Como vemos en la parábola de los talentos o de los capitales, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es por ello que, como graduados, debéis demostrar vuestra diligencia, vuestra competencia gestionando las finanzas y también vuestra fidelidad a Dios, aun cuando el capital a gestionar no sea muy grande, ya que como consecuencia de vuestra gestión podréis gestionar mayores responsabilidades en el futuro. El administrador fiel tiene una comunión más íntima con Jesús. Entra en el gozo de tu Señor, dice el texto. Aunque esta parábola está enmarcada dentro de las enseñanzas de Jesús sobre el reino de los cielos, nos enseña que en la medida en que somos fieles con las posesiones que Dios nos ha dado, tenemos la oportunidad de entrar en una comunión más cercana y más íntima con Él. El administrador fiel
desarrolla su carácter. La forma en que manejamos nuestro dinero dice mucho de nosotros mismos, de nuestro carácter. De hecho, es una expresión externa de una condición espiritual interna. Simplemente demuestra nuestros principios y valores. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. A través de toda la Escritura hay una correlación estrecha entre el desarrollo del carácter de una persona y la forma en que utiliza el dinero. ¿O acaso podemos separar nuestra fe de la forma de utilizar la cartera? El administrador fiel debe de tener sus finanzas en orden. Si aplicamos los principios de la economía de Dios a nuestras finanzas, gastaremos sabiamente, ahorraremos para cumplir nuestras metas en el futuro, viviremos sin deudas, daremos más para la obra del Señor. Pero de esto hablaremos a continuación. Una vez que tenemos claro cuál es nuestro rol en las finanzas, que no es otro que ser un buen y fiel administrador, vamos a ver cómo vivir en salud financiera. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengáis todo lo necesario y toda buena obra abunde en vosotros. Dios nos promete tener todo lo necesario, pero también en ello tiene un propósito: que abundemos en buenas obras, aunque de esto último hablaremos más adelante. Sabemos que Dios es quien provee para nuestras necesidades y en base a ello vamos a categorizar aquello en lo que solemos gastar nuestro dinero, creando así un conjunto de gasto al que llamaremos el círculo de la bendición de Dios, en el cual se ven cubiertas todas nuestras necesidades. Dicho círculo estará compuesto por 3 categorías de gasto, que denominaremos obligaciones, necesidades y deseos, o necesidades futuras. Las obligaciones son los gastos fijos, que obligatoriamente debemos de pagar, como préstamos, hipotecas, alquiler, luz, agua, etc. Las necesidades son los gastos familiares de la casa, como comida, medicina, ropa. Estos gastos son variables y es más fácil que el dinero se vaya sin darnos cuenta. Nuestros deseos o necesidades futuras, es decir, los ahorros para futuras compras como un coche, una reforma, abrir un negocio, vacaciones, son las cosas por las que no conviene pedir un préstamo. Es tan importante conocer ese círculo y lo que contiene como aprenderlo a cerrarlo, delimitarlo, definirlo, para poder contestar una pregunta clave en nuestra economía: ¿cuánto es suficiente? Lo primero que debemos hacer es analizar los gastos que tenemos, clasificándolos y anotando estos gastos por familias: comida, ropa, energía, colegio, transporte, vacaciones, ocio, etc. Analizaremos también todos los ingresos, ya sea ingresos por la nómina, ventas de artículos de segunda mano o cualquier ingreso que preveamos para el año. Observando lo que ingresamos y en qué lo gastamos nos va a servir para, en un simple vistazo, saber en qué se está yendo nuestro dinero y podremos observar cuáles de nuestros gastos son necesarios y cuáles no. También nos ayudará a ver la importancia que tiene en nuestro círculo el ahorro y si quizás podríamos darle una importancia mayor, ya que sea reduciendo el gasto o bien aumentando nuestros ingresos. Nuestra salud financiera va a depender mucho de la cantidad de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Evidentemente, si gastamos más de lo que ingresamos, nuestra salud financiera está en grave peligro, teniendo que poner remedio cuanto antes. Cuanto mayor sea la diferencia entre ingreso y gasto, mayor salud financiera tendremos y nos permitirá hacer frente a gastos o inversiones futuras sin la necesidad de endeudarnos para ello. Es aquí cuando debemos hacer un presupuesto, teniendo en cuenta los ahorros que debemos realizar para futuras compras o inversiones y controlar que se cumpla. Hay diferentes formas de controlar nuestros gastos y nuestros ahorros, teniendo varios apartados en nuestras cuentas bancarias para controlar los gastos mensuales, o un sistema de sobres o botes de cristal, el cual, una vez decidido el importe a gastar mensualmente, en cualquiera de nuestros conceptos de gasto, se introduce ese dinero en el sobre correspondiente y una vez que se acaba, lo que hay en el sobre no se puede gastar más, siendo así fieles al presupuesto que nos hayamos fijado. Con este control estamos cerrando el círculo para que no entren más gastos. Incluso si conseguimos un incremento en los ingresos, podemos seguir viviendo con los mismos gastos e incrementar el nivel de ahorros e inversiones y donaciones. Una de las claves para ser feliz con el círculo de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros es vivir con contentamiento. Manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré.
Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Me gustaría presentarte un gráfico que nos puede ayudar a comprender este concepto. Nos puede parecer que el nivel de contentamiento o satisfacción es directamente proporcional al nivel de gasto, pero no necesariamente es así. Conseguimos un nivel significativo de contentamiento cuando nuestras necesidades están cubiertas. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con esto. No améis el dinero, contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. El nivel de satisfacción aumenta cuando además podemos vivir en un nivel de confort, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, ¿qué pasa cuando aumentamos el nivel de gasto con cosas que realmente no necesitamos? Quien ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Y qué ocurre cuando entramos en una espiral de gasto para ir satisfaciendo nuestros deseos, que cada vez duran menos? Se llega a una situación que ya no nos satisface lo que tenemos, sino que vivimos en una insatisfacción de lo que no tenemos. Una cosa realmente lamentable he visto en este mundo, que el amontonar riquezas va en perjuicio de su dueño, pues un mal negocio puede acabar con toda esa riqueza, y si él tiene un hijo ya no tendrá después nada que dejarle, y tal como vino a este mundo, así se irá. Llegados a este punto, nos debemos de preguntar, ¿cuánto es suficiente para vivir? Como dice Ron Blue, asesor financiero cristiano, hay dos maneras de alcanzar lo suficiente. Una es acumular más y la otra es desear menos. La forma de incrementar el contentamiento o la satisfacción es incrementar el ahorro, las inversiones, la generosidad. Y de estos temas hablaremos a continuación. Uno de los peligros para no conseguir una buena salud financiera son las deudas. El diccionario de la RAE describe la deuda como obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo general dinero, obligación moral contraída con alguien o pecado, culpa y ofensa. Si pagas en tiempo, tienes una deuda, es decir, un término contable, pero si no llevas los pagos al corriente, además estás en deuda espiritual y moral. Además, eso implica un desgaste físico y emocional. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. La deuda tiene un coste económico mucho más alto de lo que nos damos cuenta. A veces la decisión de endeudarnos la tomamos en función de la cuota mensual que debemos pagar y pocas veces lo hacemos por el importe de los intereses y los gastos asociados, notaría, etc. ¿Qué dice la Biblia? No tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué tiene que ver la deuda con el amor? La deuda destruye relaciones. Si le prestas dinero a alguien, estoy seguro de que mientras dure la deuda, mientras que la deuda no esté satisfecha, se percibe cierta tensión. Las conversaciones no son cómodas. En numerosas ocasiones el tener deudas hace que nuestra mente, nuestras ocupaciones, nuestra fuerza esté puesta en solucionar el problema de la deuda. Y eso significa para nosotros no estar concentrados al 100% en nuestra verdadera meta en esta tierra, que no es otra que trabajar para Cristo y contribuir al alcance de su reino. Como hemos visto al principio en Proverbios, la deuda te priva de libertad. Mientras tienes deuda no puedes usar el dinero como desearías, porque tu primera responsabilidad es devolver lo que has pedido y se crea la relación entre señor y siervo o deudor y acreedor. Nuestros abuelos evitaban endeudarse porque consideraban la deuda como una desgracia. Sabían que tener deudas era estar en servidumbre con el acreedor. Ahora escuchad esto. Vosotros que decís hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera sabéis qué sucederá mañana. Sois como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras fanfarronerías
Toda esta jactancia es mala. El problema de pedir prestado es que pensamos que en un cierto tiempo tendremos lo suficiente para devolverlo, pero las circunstancias pueden cambiar. Lo que se pide prestado se debe devolver. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. No niegues el bien a quien se lo debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. Pablo les enseña a los cristianos de Roma, pagad a todos lo que debéis. Así que, si te comprometes a pagar un dinero y no lo haces, estás involucrando a Dios en una mentira porque Él vive dentro de ti. No firmes como avalista o cotitular de un préstamo. Varias veces Salomón lo aconseja. No te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Hijo mío, si das tu firma como fiador de alguien a quien apenas conoces, te metes en un gran problema. Ese compromiso puede atarte como los lazos de una trampa. De ser posible, apresúrate, líbrate de él, ármate de valor, ve y ruégale que quite tu nombre. No pongas en peligro a la familia avalando la deuda con alguna propiedad que pudiera afectar el bienestar de tu familia. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En el Antiguo Testamento, la deuda era resultado de la desobediencia. Los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras que tú te irás hundiendo más y más. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Pero por otro lado, la libertad en el Antiguo Testamento venía como resultado de la obediencia. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Pasos para salir de las deudas. Tomar el control del dinero, y no al revés. Y reducir gastos. Hacer sacrificios. Incrementar ingresos. Crear un saldo para invertir en saldar deudas. Seguirlo a muerte. Hay un concepto que es la bola de nieve, es decir, ir amortizando primero las deudas de mayor interés y menor duración y dedicar el mismo importe para ir amortizando las demás. Y sobre todo, comprométete a vivir sin deudas. Solo invierte en cosas que suban de valor. Una vez que tenemos las deudas controladas y hemos realizado un presupuesto anual, es hora de planificar los ahorros. El ahorro es una de las claves para conseguir la prosperidad económica. Sois la primera generación que se ha olvidado del colchón de los abuelos, porque esta generación se ha gastado todo lo que los abuelos tenían debajo del colchón, han empeñado el colchón y a veces hasta los abuelos. Podemos buscar argumentos en contra del ahorro, sea por motivos fiscales, ya que al parecer se recompensa más las deudas que el ahorro, o por temas de inflación, ya que debido a la baja tasa de interés actual, podríamos pensar que el dinero ahorrado pierde valor. Pero el ahorro es la base para evitar las deudas y, por consiguiente, ahorrarnos altos intereses. Y, por otro lado, es la clave para invertir en mejorar nuestra economía. Uno de los motivos por los que la gente no ahorra es porque el ahorro supone un sacrificio. De hecho, es negarse a uno mismo, es decir, negar un gasto hoy para poder gastarlo en el futuro algo mejor. La mejor manera de ahorrar es considerarlo como un gasto, es decir, en el momento que recibamos un ingreso, lo separamos como separamos otros conceptos como la ofrenda o otros gastos regulares. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Salomón recomienda el ahorro para prosperar económicamente. También nos da el ejemplo de las hormigas para saber cómo ahorrar para las necesidades futuras. 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Las hormigas, pueblo sin fuerza que prepara su alimento en el verano. El ahorro es de sabios, de diligentes, como lo fue José al gestionar la economía de la casa del faraón.
y consiguiendo que ahorrando durante 7 años el pueblo no muriera de hambre durante los 7 años de crisis, y además haciendo más rico al faraón. De hecho, José le dice al faraón: por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. El ahorro del 20% de la cosecha fue clave para la supervivencia y la subsistencia del país. El ahorro es de sensatos. Volvamos al ejemplo de las hormigas. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge los alimentos. Es esencial ahorrar, porque los momentos difíciles llegan, como la crisis en la que estamos en estos momentos. No sabes lo que te puede ocurrir en los próximos meses. Ahora bien, debemos cuidar la motivación en el ahorro. No debemos confundir ahorro con la avaricia o con la codicia. No ahorramos por devoción o amor al dinero. Como dice Pablo, el amor al dinero es la raíz de todos los males, sino porque es parte del plan de Dios en nuestra economía. Tenemos un ejemplo con la parábola del rico insensato, que decía: ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico con Dios. Jesús llamó necio a este hombre porque guardó, ahorró y almacenó todos sus bienes para sí mismo. No había equilibrio entre la necesidad de ahorrar y la necesidad de ser generoso. La enseñanza de Jesús, que dice que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, nos insta a no concentrarnos en ahorrar e invertir, porque nuestra atención, nuestras emociones, nuestro corazón solo se centrará en eso. El ahorro es un proceso que lleva tiempo. Los proyectos del dirigente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Salomón nos enseña que ahorrando poco a poco vemos cómo crece el dinero y va en nuestro beneficio, mientras que el que no planifica no guarda para el futuro. Aunque ahora sois jóvenes y estáis en el inicio de vuestras carreras profesionales, en los próximos años deberéis de ir planificando vuestra jubilación, ya que no sabemos en qué condiciones estará la seguridad social. Existen varios tipos de ahorro. Ahorro a corto plazo para los imprevistos, viajes, capacitaciones. Lo ideal sería tener un fondo equivalente a tus ingresos de entre 6 y 12 meses. Ahorro a medio plazo para gastos o inversiones planificadas a 3-5 años, por ejemplo, un automóvil. Ahorro bloqueado a largo plazo, planes de pensiones, ahorro para la compra de vivienda, etc. Si tomamos el ejemplo de José en Egipto, podríamos decir que un ahorro del 20% de los ingresos sería ideal, pero al menos deberíamos de planificar un ahorro del 10%. Seguidamente hablaremos de las inversiones. Las inversiones son una parte fundamental de nuestra vida. Vosotros habéis invertido varios años de vuestra vida en formaros, en adquirir conocimiento. Vuestros padres seguramente han tenido que invertir dinero en vuestra educación. Posiblemente ahora estáis involucrados o invirtiendo vuestra capacidad, vuestro conocimiento en alcanzar éxito profesional, y así hasta el final de vuestra vida. Si hablamos de inversiones financieras, la Biblia nos recomienda que analicemos varias inversiones y que las meditemos antes de tomar cualquier decisión. Los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Pero también nos alerta para evitar inversiones arriesgadas. Otro grave problema observado por doquier: se invierten los ahorros en negocios arriesgados que fracasan y pronto no queda nada para dejar a los hijos. El que especula pronto se halla en donde empezó, con las manos vacías. Esto ya lo dijimos, es un grave problema, pues trabajó mucho para nada, ha estado trabajando para el viento, todo se lo lleva en un soplo. A pesar de que la Biblia nos advierte que debemos evitar las inversiones arriesgadas, sin embargo, cada año miles de personas pierden dinero en inversiones altamente especulativas y a veces fraudulentas. ¿Cuántas veces has oído de personas mayores que han perdido los ahorros de toda su vida en algún plan que promete hacerlas ricas rápidamente? Yo viví hace unos años una experiencia en Monterrey, México, cuando un colega de negocio intentó suicidarse porque la noche anterior perdió entre el 60 y el 70% de sus ahorros para la jubilación.
Y es que aquella noche hubo la gran crisis norteamericana en la bolsa de las empresas.com, que pasaron de un valor bursátil de más de 5.000 puntos a 1.300 puntos. Una pura especulación entre los años 2000 y 2001. Como hemos visto en el apartado del ahorro, las motivaciones deben ser sanas. Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Si te das cuenta de que tienes deseos de hacerte rico y estos deseos focalizan tu atención, tus emociones, tienes que huir de la tentación y permitir que la búsqueda de la santidad ocupe ese lugar. La mejor manera de escapar es someterse a Jesús y tenerlo como Señor. Podemos hacerlo con total confianza porque Jesús venció la gran tentación de hacerse rico después de ayunar durante 40 días en el desierto. Invertir en un negocio. Lo primero que hay que hacer es un plan de negocio, totalmente objetivo y muy completo. Hay que ser realista, no optimista. Tenemos tres opciones. Busca consultoría o pide a otros que entren en el negocio, porque si eres capaz de vendérselo para que arriesguen contigo, será un síntoma de que no es un mal negocio. Busca inversores, de tal manera que si falla el negocio no tendrás que devolver el dinero, porque ese era el riesgo. Ir al banco y pedir un préstamo. Los analistas de riesgo son totalmente objetivos. Un detalle importante es que pidan que pongamos nuestras pertenencias como garantía. Ya hemos hablado antes sobre la deuda. La vivienda no debería ser un activo con el que negociar. Suele pasar que nosotros lo vemos claro y por tanto somos demasiados optimistas. Si no consigues convencer a nadie, porque puede ser que no sea un buen negocio o no sea rentable, por tanto es mejor olvidarlo. No olvidemos que tenemos un Dios muy creativo y si es su voluntad que montemos un negocio, abrirá y cerrará puertas para dirigirnos y además puede hacerlo sin que tengamos que pedir prestado. Hay otra inversión de la que la Biblia nos habla y es la herencia, pero este tema no os toca de cerca, así que lo dejaremos para otra ocasión. ¿Tienes un sueño económico que puedas empezar a perseguir? ¿Qué metas te establecerías entonces? ¿Cómo puedes seguir ahorrando? Te aliento a leer Proverbios y Eclesiastés. Los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Prepara primero tus faenas de cultivo y ten listo tus campos para la siembra. Después de esto, construye tu casa. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. Te animo a que encuentres principios de inversión en cada uno de estos versículos y cómo los piensas aplicar a tu vida. Te animo a que hagas una lista de metas que quieras conseguir en la vida y empieces con las metas que te propones para este año. Si tienes pareja, completa las listas individualmente y después comparadlas y unificarlas. Hoy, por último, nos toca una de las facetas más importantes de la mayordomía y con mayor repercusión en los demás y con trascendencia eterna, que es la generosidad. La generosidad tiene un papel muy importante en la Biblia. Creer aparece en la Biblia 272 veces, orar 371, amar 714 y dar 2171 veces. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo hacen hincapié en dar. Hay mandamientos, sugerencias, prácticas, ejemplos y exhortaciones en cuanto a esta faceta de la mayordomía. ¿Por qué dar? Dar es un acto de alabanza. David alababa al Señor en la presencia de toda la asamblea, incluía las ofrendas en ese tiempo. Dar trae alegría. Con mi ejemplo os he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Dar aumenta la intimidad con Dios. Por encima de todo, dar orienta nuestra atención y nuestro corazón hacia Cristo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando le das a Jesús, automáticamente tu corazón se acerca más a Él. Compartir trae vida en sí, como dice Pablo a Timoteo. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Otra pregunta: ¿cómo dar? Dar con buena actitud.
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dar debería ser una consecuencia visible del amar. El Señor nos dio su ejemplo al dar por amor. De tal manera amó Dios que dio al mundo. Fíjate en la secuencia, porque Dios amó, dio, porque Dios es amor, da. Dar de lo que se tiene. Ahora, hermanos, queremos que os enteréis de la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. No es necesario esperar a tener más que suficiente para empezar a dar. ¿A quién dar? La Biblia nos muestra 3 colectivos donde debe ir dirigida nuestra generosidad. A la familia. Pues si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cubrir las necesidades de nuestra familia y de nuestros parientes debe ser una prioridad absoluta a la hora de dar. Segundo, para la obra de Dios, sus obreros. El sacerdocio en el Antiguo Testamento recibía una ayuda específica, y el Nuevo Testamento enfatiza de igual manera la enseñanza de mantener el ministerio. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y por último, a los pobres. Este es el ayuno que deseo: compartir tu alimento con el hambriento, acoger en tu casa a los vagabundos, vestir al que veas desnudo y no cerrarte a sus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas se cerrarán enseguida, tus buenas acciones te precederán, te seguirá la gloria del Señor. Jesús también se identifica a sí mismo con los pobres. Cuando compartimos con los pobres, en realidad estamos compartiendo con Jesús mismo. ¿Cuánto dar? Para poder responder a esa pregunta, primero busca la voluntad de Dios para esta área de tu vida. En el Antiguo Testamento los hebreos debían dar otras ofrendas aparte del diezmo. Además, el Señor estableció ciertas medidas de provisión para las necesidades de los pobres. En el Nuevo Testamento el diezmo ni se rechaza ni se recomienda de forma concreta. Más bien se enseña a dar conforme a las bendiciones materiales que se han recibido, recomendando especialmente darlas con sacrificio. ¿Cómo dar? Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. Pablo aquí y en algún otro versículo nos da instrucciones prácticas de cómo dar. Lo llamaremos las P de Pablo: personal, prioritario, premeditado, periódicamente, progresivo, privado y podríamos añadir porcentual, si queremos vincularlo a un porcentaje de los ingresos. Pero el dar también tiene beneficios que encontramos en la palabra de Dios. Serás bendecido. El generoso será bendecido por compartir su pan con el pobre. Serás prosperado. Con generosidad le darás y no te dolerá en el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por todo esto en tu trabajo y en todo lo que emprendas. Dios te dará incluso influencia y honra cuando damos. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. No conocerás la pobreza. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. El que le niega su ayuda será maldecido. La generosidad tiene una perspectiva eterna. Acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruye, y donde ladrones no penetran ni roban. El Señor nos dice que sí que existe algo que vendría a ser el primer banco nacional de los cielos, y quiere que sepamos que podemos invertir allí para la eternidad. Pablo escribió: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Tal como lo dice, hay una cuenta en el cielo para cada uno de nosotros y vamos a tener el privilegio de disfrutar de ellos durante toda la eternidad. Y aunque es cierto que no podemos llevarnos nada de la tierra para el cielo, las Escrituras nos enseñan que sí que podemos hacer depósitos en nuestra cuenta celestial durante nuestra vida terrenal. Yo os animo a que pongáis en práctica estos principios. Es un buen momento, ahora que empezáis a manejar vuestra economía. Ser buenos en lo que hacéis, pero sobre todo ser fieles al Señor. A mí me ha funcionado.